Ya, en honor al tiempo, vamos a hacer ejercicio nomás porque es lo más importante, ¿cierto? Ustedes me van consultando preguntitas ahí entre medio. Ya empezó la grabación, así que vámonos a los ejemplos. Voy a compartir. Ya. Vamos a hacer un ejercicio global vamos a ir intercalando los conocimientos. Entonces, vamos a partir con un predio de 48 hectáreas totales de superficie, plantado a 2,3 por 1,4. ¿Ya? Recordemos que este es el marco de plantación, donde el primer numerito, recuerden ustedes que es la distancia sobre hilera, ¿ya? Y que el segundo numerito es la entre hilera, ando muy clarito, es la distancia entre hilera. La distancia entre hilera y la segunda es la distancia sobre hilera, ¿ya? Y nosotros dijimos que eso era esto que está acá, a ver si está ahí. No está ahí, está en esta otra presentación. Acá. Para recordar un poco dijimos esa es la figura clave, ¿eh? Que la distancia entre hilera es la distancia entre planta y planta, no entre camellón y camellón. El camellón es este montón de tierra que hay aquí sobre hilera, que tiene una finalidad para que las raíces tengan, el tronco allá tenga más tierra, ¿eh? Cuando el suelo es malo, tiene poca profundidad el suelo, normalmente se hace este trabajo de armarle camellones aquí a sobre hilera, ¿m? Especialmente a los cítricos, los olivos, ¿m? Se ve bastante para el norte, o sea, esta región, unos tremendos camellones que son casi a la altura de la rodilla de uno y como más de 1 metro, 2 metros de ancho, donde cabe el árbol completo. Entonces acá, entre hilera es esta distancia, entre planta y planta, que también podemos llamar que es la distancia de la calle por donde transita la gente, por donde anda el tractor, etcétera. Y la distancia sobre hilera dijimos que es la distancia entre planta y planta, pero sobre la hilera de plantación. ¿Ok? Sobre la hilera de plantación. Esa es nuestra distancia sobre hilera. Y estaba en metros. Entonces, de aquí nosotros sacamos la información para nuestro ejercicio. Es fundamental. Para cualquier cosa que necesitamos muchas veces el marco de plantación. Entonces, un predio de tantas hectáreas plantado a esa distancia, se le instalarán alambres y línea de riego. Línea de riego por goteo. ¿Ya? Goteo. Y además se colocarán los centrales o polines de madera. Polines de madera sobre hilera. Pero todavía necesitamos alguna información. Esa información yo la voy a ir dando aquí a través de las preguntas para no tener que retroceder a cada rato para acá, para arriba para ver los datos. Aquí los únicos datos que ya nos podemos acordar son 48 hectáreas el predio completo y 2,3 por 1,4 el marco de plantación, ¿cierto?
Entonces, vamos a preguntarnos lo primero. La primera pregunta, ¿cuántas plantas hay por hectárea? Y inmediatamente calcular las plantas totales. Plantas totales. Entonces nosotros dijimos que para esto ocupábamos una formulita. ¿Se acuerdan? Una formulita que nos indica rápidamente el número de plantas por hectárea, que era plantas por hectárea es igual a... ¿Qué cosa? Rapidito, ¿quién me dice la fórmula así, flash? La fórmula de plantas por hectárea. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Si 10. son, ¿Ah? ¿Y os a decir? ¿Mm? Dijimos que era 10.000 partido por distancia entre hilera multiplicado por la distancia sobre hilera. Esa es la forma más rápida de calcular esto. Entonces va a ser 10.000 dividido en 2,3 multiplicado por 1,4. Entonces eso con la calculadora ya se me perdió otra vez. Pero hagámosla con la calculadora que tengo yo acá en la mano. Entonces sería 10.000 dividido por 2,3 por 1,4, cerramos paréntesis, eso nos da 3.106 plantas por hectárea. 3.106 plantas por hectárea. Entonces ahí tenemos la respuesta que nos estaban diciendo al principio, ¿cierto? ¿Cuántas plantas hay por hectárea? ¿Cuántas plantas totales? Multiplicamos esto por 48 hectáreas y nos da el total, ¿cierto? 3106 por 48 nos da 149.088 plantas totales. ¿Ok? Si ya sabemos el número de plantas totales del campo, también podemos calcular aquí un 1,1, ¿ah? Que es el costo. Costo de las plantas, no de la plantación, sino que el costo de las plantas. ¿Mm? Si cada una vale 800 pesos, ¿ah? Aproximadamente $1. Entonces sería simplemente 149.088 por 800 pesos, ¿cierto? En plata son 119 millones de pesos. 119.270.400 pesos. Y nosotros dijimos que este valor no tiene nada de espectacular, porque son 48 hectáreas con hartas plantitas por hectárea, multiplicado por 800 pesos, que es un valor normal. Incluso hay plantas más caras todavía. Al multiplicarlo nos dio esa cantidad de plata, 120 millones. Pero también dijimos que eso es una inversión. Como son inversiones, no es para que duela tanto el bolsillo, porque se supone que es plata disponible para invertir y después con los años empezar a recuperar la plata invertida y comenzar a ganar plata. ¿Mm? Entonces, no porque sean 120 millones, claro que es harto, pero se supone que después uno recupera esta plata y después gana más, empieza a haber ganancia. ¿Ok? Número de plantas por hectárea, el valor de todas las plantas. Calculemos ahora la cantidad de metros lineales. ¿Cuántos metros lineales hay por hectárea?
¿ya? Y calculemos el total al tiro. Total de metros. ¿Cierto? ¿Por qué es importante eso? Por el tema de los alambres y por el tema de la línea de riego. Por eso es importante saber los metros totales de hilera. ¿Mm? Los metros de hilera es el largo completo que tiene aquí la figura. Esto es una hilera, supongamos que es de punta a punta. Esos son los metros que calculamos. Esa, más los metros de esta otra hilera, más todas las hileras que están para acá y las que están para el otro lado. Esos son los metros que nosotros tenemos que calcular, porque sobre todo cada una de estas hileras va a tener riego después. ¿Mm? Riego por goteo, aquí no tiene riego por goteo, entonces le vamos a colocar riego por goteo encima supongamos que esto está recién 0 kilómetros, entonces le vamos a colocar los postes que están aquí hay un poste de palo impregnado, acá hay otro poste, más allá apenas se ve hay otro, aquí al frente parece que el poste está aquí, por allá no sé dónde se ve, pero debe haber otro poste por aquí y otro por allá. Todos esos postes pues van a sujetar a las plantas y sujetan también a los alambres de una plantación, ¿ya? Entonces, al calcular los metros lineales que hay por hectárea, estamos hablando de otra formulita que era metros por hectárea, no metros cuadrados, ojo, metros lineales que uno mide con una wincha de medir. Entonces, también para esto ocupamos los 10.000 metros cuadrados dividido en solamente la distancia entre hileras. Solamente dividido en eso, o sea, por el 2,3. Sería 10.000 dividido en 2,3 metros. Y esto me va a dar una cierta cantidad de metros lineales. 10.000 dividido en 2,3 nos dio 4.348 metros de hileras por 48 hectáreas. Nos va a dar los metros totales. 4.348 multiplicado por 48 hectáreas nos dio una enormidad. 208.704 metros. ¿Mm? Y, o sea, estamos hablando de 208 kilómetros. Entre paréntesis, 208, 209 kilómetros. Imagínense, en una pura hectárea, lo que hablábamos también muchas veces, en una pura hectárea usted tiene la distancia entre Talca y San Fernando, puede ser, 200 y tantos kilómetros, puede ser, más o menos. Talca a Rancagua, no sé cuánto hay de aquí a Rancagua o de aquí a San Fernando, hay como 150, entonces debe ser como de aquí a Rancagua más o menos, la distancia de hileras que hay solamente en 48 hectáreas de una plantación. ¿Cómo vamos ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Se están acordando ahora de las cositas que veíamos antes? Ya que tenemos los metros de hilera, entonces aquí uno puede preguntar un cálculo bien simple que es la cantidad de metros ¿cuánto se llama? De línea de riego, los rollos. Entonces, si un rollo de línea de riego tiene 300 metros, ¿ok? Esos rollos que vimos en la foto delante, probablemente para este ejemplo tienen 300 metros de largo cada rollo. Entonces vamos a calcular ahora cuántos rollos vamos a ocupar. Calcular cuántos rollos debemos comprar. Entonces aquí no hay que hacer ninguna transformación como con los alambres que hay que transformar los metros a kilos.
Acá esto se vende en metro, derechamente está en la etiqueta del fabricante, entonces hay que dividir nomás. Acá acuérdense que era bastante es menos engorroso que con los alambres, porque acá lo único que tenemos que hacer es dividir los 208.704 metros de totales, que son las 48 hectáreas del campo a plantar, dividido en los 300 metros que tiene un rollo. Y ahí nos va a dar la cantidad de rollos que habría que comprar. Entonces sería eso dividido en 300, nos dio 696 rollos. 696 rollos a comprar. ¿Ok? Ahí estamos viendo un ejemplo que veíamos en su momento. ¿Qué otra cosa? Ahora viene el cálculo de los alambres. Algo básico. Recuerden que esto también sirve para calcular todo lo que vaya sobre la hilera. ¿Mm? Acá esto nos sirve para calcular metros o rollos, dijimos, de mulch, que es muy útil, mulch. Normalmente es un mulch plástico que se ocupa para cubrir el camellón, especialmente en frutilla, en arándano, en hortalizas se ocupan harto los mulch, en fruticultura también. Nos sirve para calcular todo lo que son los kilos de alambre que vamos a ocupar, kilos de alambre, sirve para calcular los metros de avance de maquinaria. Todo lo que circule por sobre la hilera está en metros, po. Y después tantos metros diarios hacen las máquinas. ¿M? Tantos metros de avance de la gente. ¿M? Cualquier cosita o los materiales. Eh, Aquí derechamente van todos los materiales que van desde las plantas, ¿ah? Los coligües, todo lo que son los postes, etcétera, ¿cierto? Todo eso se puede calcular con esta información, con la cantidad de metros lineales que tenemos acá. Calculemos ahora el de los alambres, el 4. Ahí. Esta clase de hoy hasta qué hora es? ¿Hasta las 4? No me acuerdo. Sí, hasta las 4. Ya, entonces, ¿en qué estábamos acá? Si el fabricante de alambres dice que el alambre del número 1715, ¿ya? Es un nombre de un alambre nomás, un nombre comercial. Si el alambre del 1715 frutal, así se llama, rinde 29 metros por kilo, entonces la pregunta de cajón es ¿cuánto
cuántos rollos, pero necesitamos saber también cuánto trae un rollo. Y que un rollo, y que ellos venden rollos de 50 kilos. Todos los rollos en general vienen de 50 kilos, excepto otros de otras medidas, pero casi todos vienen de 50 kilos. Entonces, ¿cuántos rollos hay que comprar? ¿Ya? ¿Cuántos rollos vamos a comprar entonces? De salambre. Entonces aquí vamos a aprovechar de aplicar la regla de 3 para comenzar a acordarnos un poquito de eso, porque para aplicar la regla de 3 dijimos nosotros que eh, todas las cosas que están aquí involucradas tienen que ser proporcionales. Es decir, si uno aumenta una cantidad, la otra también aumenta. ¿Ya? Si tengo más tractores, más consumo de petróleo. Si tengo más hectáreas, más rollos de alambre voy a consumir, ¿cierto? Todo tiene que ver, es proporcional. Suben juntos o bajan juntos en la mayoría de los casos. Entonces acá el ejemplo sería, primero que nada, tenemos que tomar todos aquí dice que como regla de 3 voy a repasar eso, regla de 3 en este caso ocupamos esto, ese valor, los 29 metros por kilo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos un kilo de ese alambre, al desenrollarlo, nos va a dar 29 metros de largo. ¿Ya? Si es un alambre más grueso, probablemente nos va a dar menos metros, porque esta cantidad de metros de largo que rinda un kilo de ese alambre va a depender de la cantidad, del grosor de ese alambre. Si es un alambre más delgado, si este fuera otro alambre, no el 1715, fuera uno más delgadito, probablemente un kilo me va a rendir más metros. Al pesar un kilo, usted lo desenrolla, lo mide y le va a dar más. Pero en este caso el fabricante dice que un kilo va a rendir 29 metros de largo, un kilo de salambre. Entonces, pues, queremos saber nosotros, cómo nos venden en los rollos por kilo, cuántos kilos necesitamos nosotros para todos los metros que nos daban acá para los 48 hectáreas, que eran 208.704. 208.704 metros totales. Esos son las cantidades de metros de hilera y donde van a ir también los mismos metros de alambre. ¿Mm? Entonces, al desarrollar el producto cruzado, estamos hablando de una regla de 3. Un kilo me da tantos metros, ¿cuántos kilos necesito para cubrir o para tantos que me rindan tantos metros? Entonces, mientras más kilos van a haber más metros. Por eso es que esto es proporcional. Luego X va a ser entonces a 1 multiplicado por 208.704 y todo eso dividido en 29, ¿cierto? Entonces ahí nuevamente 208.704 dividido en 29 nos dio 7.197 kilos. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos casi listos. ¿Mm? Porque dice cuántos kilos primero, o sea, no nos preguntan, sino nos preguntan derechamente cuántos rollos hay que comprar. Entonces, esto nos sirve, esta regla de 3, esta razón que nos dan de acá, que cada un kilo nos rinde 29 metros, entonces aquí obtenemos la cantidad total de kilos que vamos a ocupar. Pero no nos venden tampoco por kilo, nos venden por rollo. ¿Mm? El precio está por kilo. Ustedes le dicen tanto vale el kilo de este alambre, pero para comprarlo hay que comprar el rollo. Entonces, a esto lo dividimos después
por 50 kilos. De ahí nos va a dar la cantidad de rollos. Dividido en 50 kilos por rollo. En total serían 144 aproximadamente rollos a comprar. ¿Te fijaron? Entonces todo esto va a llegar probablemente en un camión. Un camión solito, sin carro, sin problema, puede soportar 7.200 kilos de carga, ¿cierto? Entonces ahí usted le va a llegar un camión con todos esos 144 rollos, los guarda en la bodega y después los tiene que instalar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo lo que he visto acá se entiende? ¿Se acordaron de cómo se hacían estas cosas? ¿Mm? Creo que sí. ¿Qué viene ahora? El número, ya calculamos los metros de alambre, calculemos los palos ahora. ¿Ya? Calculemos los palitos. Número 5. Entonces, calcular la cantidad de centrales que hay por hectárea y el total si estos están instalados a 7 metros sobre hilera. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Entonces, con nuestra imagen de acá, parece que hay palitos, significa que estos centrales que están aquí en la foto, para nuestro ejemplo, este palo de este otro palo, la distancia entre ellos dos es de 7 metros. Y este otro también. Todos están a 7 metros de distancia uno con otro. ¿Ya? Entonces, si las plantas, por ejemplo, sobre hilera están a metro, 1 metro de distancia, caben 7 plantas por entrepalo, que se llama. Entre palo y palo o entre palo caben 7 plantitas. ¿Mm? Entonces, cuando después hacen los conteos, los monitoreos en terreno, normalmente la gente habla de hilera tanto. Por ejemplo, le dicen, usted tiene que ir a medir en la hilera, por ejemplo, 32, entre palo 15, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se supone que usted tiene que ir contando. Aquí tengo un entrepalo, dos entrepalos, tres entrepalos, cuatro, hasta que llega el número 15, y ahí usted lo marca. Usted pinta aquí después, o lo marca y pinta. Y ese palito con ese palito lo pinta de un color con un spray, y ahí hace sus mediciones de brotes, de yemas, de fruta, de lo que usted quiera, de plagas. Y siempre mide en ese mismo entrepalo. Siempre en la misma hilera, el mismo entrepalo, en el mismo cuartel. Entonces las mediciones siempre van a ser como constantes, no van a variar tanto. Esa es la materia que vamos a ver ahora para la prueba número 4. Esas son las distancias entre los palos. Entonces, como primero vamos a calcular por hectárea. Dijimos que por hectárea habían... ¿Cuántos metros por hectárea habían acá? Habían 4.348 metros por hectárea. 4.348. Si son 4.348 metros por hectárea, metros lineales, usted esto lo divide por 7.
7 metros. Y ahí nos va a dar la cantidad de palos que van a haber en toda esa hectárea. 4.348 dividido en 7 nos va a dar 621 palos. Polines de palos de madera impregnada. ¿Pero cuántas hectáreas son? 48. Y ahí nos va a dar el total. Por 48 serían 29.000, no es menor. Nos da 29.815 palitos. Ahí tenemos esa cuenta. ¿Cuántos palos hay que comprar? Esos palos valen como 1.500 pesos cada uno, más o menos. No sé cuánto estarán ahora. 29.815 por, pongamos 1.500 pesos. Serían 44 millones de pesos, casi 48 millones de pesos solamente en palos impregnados. Veamos si estamos en lo correcto. ¿Cuánto será? Precio. Central impregnado de 6 pulgadas. A ver si sale el precio por ahí. Resourceindustrias.cl. Polín impregnado. Mira, 7 lucas. No puede ser. De 6 a 7. Entonces el otro es de 3 a 4. El de 6 a 7 debe ser de otra. El 6 a 7 pulgadas. ¿Puedo cambiar el valor? Ahí están los polines aquí. Pino, maderas. Polín impregnado. ¿Cómo puedo cambiar aquí el...? Por descripción. Polín impregnado. Aquí está. El polín impregnado de 4 a 5, 2009. ¿Y cuál es el que cuesta 7 lucas entonces? 6 a 7 pulgadas. Entonces, muy grueso. ¿Qué dice? 4 a 5, de 3 a 4. 2009, tan caro. Es mucha plata. 2009. Vamos a dejarlo en 2009. Este va a ser de 3 a 4 pulgadas. 3 a 4 pulgadas. Ese es el diámetro, el grosor que tiene. Y eso están a 2.900 pesos cada uno hoy. Entonces, imagínense, va a ser mucha plata. 29.815 por 2.900 pesos. Son 86 millones de pesos. 463.500 pesos. Es harta platita. Inversión. ¿Y qué más podemos calcular antes de retirarnos? Cantidad de palo, cantidad de planta, cantidad de rollos por goteo. El último que quiero hacerle antes que se me olvide, y con esto terminamos, el ejercicio de lo que casi todo el mundo tuvo problemas en la prueba, el de la cantidad de metros cúbicos que habían se regaban por hectárea. Entonces acá yo voy a colocar, suponemos, o suponer que el riego por goteo es de 2 puntos. Entonces vamos a suponer que son 2 goteros por planta. 2 goteros por planta. 2 goteros por planta no es que estén, no significa que estén los 2 goteros al ladito de la planta. Ojo con eso. Normalmente lo que significa es esto.
¿Ah? Cuando se habla de 2 goteros por planta, muchas veces lo que significa esto, que si usted tiene una planta aquí, tiene otra planta acá, lo que significa en realidad que hay un gotero aquí hay un gotero, acá al medio, entre planta y planta hay otro gotero, para humedecer esta parte del camellón o del suelo, y acá usted tiene otro gotero más, gotero, ¿ya? Si tiene suerte al instalar el riego, todos estos van a quedar el gotero al lado de la planta, pero de repente quedan un gotero por aquí, pero la distancia va a ser siempre la misma. Técnicamente va a haber un gotero aquí, otro al medio y otro en la otra planta. Entonces a eso se le llama 2 goteros por planta. ¿Mm? Entonces dice, suponer que el riego por goteo es de 2 goteros por planta, em, y cada gotero entrega 4 litros por hora de agua. Entonces el gotero, dijimos que el goterito este de fábrica viene para que en una hora que esté regando, usted le bote 4 litros de agua a la planta. 4 litros hora. Hay otros de más litros hora y otros de menos litros hora. Este va a ser de 4 litros hora. Entonces la pregunta era acá, ¿cuántos metros cúbicos de agua se riegan por hectárea, o sea, una sola hectárea, en 3 horas de riego? O sea, el motor está andando durante 3 horas y queremos saber cuánta agua en metros cúbicos le cayó a esa superficie, a una hectárea de plantas. Entonces recordemos acá, primero tenemos que calcular cuántos goteros hay. Entonces, para eso tenemos que tener las plantas por hectárea, que tan acá arribita ese valor, ¿cierto? Las plantas por hectárea eran 3.106. 3.106 me da que... Entonces usted lo hace para el lado. Coloca 3.106 plantas por hectárea multiplicado por 2 goteros. Después usted lo multiplica por 4 litros hora, todo para el ladito nomás, 4 litros hora, y finalmente por 3 horas. Se puede hacer por separado, lógicamente. Primero multiplicamos 3.106 por 2 goteros, me va a dar todos los goteros que van a estar regando en una hectárea. Cada gotero en una hora va a regar tantos litros. Si usted lo multiplica por 4, le va a dar la cantidad de agua que vamos a regar en una hectárea en una hora. Pero usted va a estar regando 3 horas. Entonces, por eso es que se hace todo así para el lado. 3.106 plantas por hectárea, por 2 goteros por planta, por 4 litros horas por gotero y por 3 horas que va a estar regando. Entonces vemos el resultado y nos debería dar lo siguiente. 3.106 por 2 por 4 y por 3 nos dio finalmente 75.544 litros. Litros. Y nosotros dijimos que 1 metro cúbico de agua son ¿cuántos litros? ¿Cuántos litros hay en 1 metro cúbico de agua? 1000 Mil, litros. mil litros, ¿cierto? Entonces aquí o multiplicamos derechamente, perdón, dividimos, o lo que tenemos que hacer también una regla de 3. Podemos dividir, esto se divide por 1000 litros, ¿cierto? Y el resultado va a ser de 75,5 metros cúbicos de agua.
esa es la cantidad de agua que va a caerle a la hectárea en 3 horas de riego. O 1 metro cúbico son 1000 litros. Ahí está la regla de 3, ¿cierto? ¿Cuántos metros cúbicos entonces son 75.544 litros? Regla de 3. De ahí nos da finalmente entonces X va a ser igual al producto cruzado de las variables. Va a ser, puede ser una completa por si alguien no se acuerda. Aquí sería X multiplicado por 1000 va a ser igual a 1 multiplicado por 75.544. Luego la X queda solita y 1000 pasa dividiendo para el otro lado. Entonces va a ser 1 por eso es 75.544 dividido en 1000. Ahí está la regla de 3, ¿cierto? 75,5 metros cúbicos de agua. Ya, yo creo que en este rato igual alcanzamos a dar una pincelada, digamos, o una revisión más o menos de los contenidos que vimos como para la primera prueba, entre la primera y la segunda, ¿cierto? Entonces, igual de aquí al sábado yo creo que alcanzamos a, inclusive a repasar para la prueba de la vuelta de la semana del 13. ¿Alguna consulta, preguntas antes de que nos demos por finalizada este repaso, actualización? Es importante que revisen el video de esto entonces y vean cada una de las preguntas cómo se resuelve, ¿ya? Véanlo ojalá en estos días, cosa que si tiene alguna duda respecto a cualquiera de estas preguntas que hicimos acá, 5 preguntas, 6 preguntas, pero que tienen varios cálculos entre medio, usted me pregunta a vuelta del día viernes, o por WhatsApp si quiere, o por Teams, me pregunta, profe, esta pregunta de lo que hizo usted, no la entendí. Y yo se la explico de nuevo puntualmente la pregunta, ¿ya? Porque aquí vimos hartas cositas en realidad. Eso es, pues. Espero que algo haya servido.